Y a pesar de que se generó una potente reacción internacional sobre esta inhabilitación en contra de María Corina Machado, hubo países que no condenaron esta inhabilitación. Vamos a revisar a continuación cuáles fueron y quiénes guardaron silencios al respecto de esta situación. Vemos que México, evidentemente, con una posición de izquierda, no dijo absolutamente nada sobre esta inhabilitación. Cuba está dentro de esos países, Honduras, El Salvador, Nicaragua, en donde se vive una dictadura similar o peor a la venezolana. Colombia también guardó silencio, Perú a través de Dina Boluarte tampoco se ha referido al tema, tampoco Brasil, lo propio Bolivia y Chile, países de una tendencia hacia la izquierda. Ellos no dijeron nada al respecto de la situación antidemocrática que continúa viviendo Venezuela. De inmediato vamos a conversar con Perkins Rocha, él es vocero de Vente Venezuela y abogado además del movimiento que está auspiciando la candidatura de María Corina Machado. ¿Cómo estás, Perkins? Gracias por este tiempo. Te saluda César García. Buenas noches. Buenas noches. Bien, cuéntanos, en primer lugar, en ley, ¿hay asidero para esto que está sosteniendo el régimen venezolano de esta inhabilitación? ¿O cuáles son los argumentos que ustedes han presentado para señalar que hay legitimidad para poder avanzar en la candidatura de María Corina Machado? El argumento más contundente que hemos expuesto se encuentra en el hecho de la inexistencia absoluta de un acto administrativo que después del 2015 haya inhabilitado o pretendido inhabilitar a María Corina Machado. No ha habido ni acto administrativo, ni ha habido procedimiento administrativo que se le haya notificado a María Corina Machado para que incluso ejerza sus defensas y argumentos al inicio del procedimiento administrativo, o que después de presuntamente haberse dictado pudiera ella intentar contra ese acto alguna vía administrativa, tal como lo prevé nuestro ordenamiento jurídico y como lo prevé normalmente el ordenamiento jurídico comparado en Iberoamérica. Es decir, no existe contra María Corina Machado, salvo una inhabilitación dictada en el 2015, que independientemente de su validez venció en el 2016, porque fue por 12 meses, nada que le constriña formalmente su derecho a ejercer su cargo político de representante de la oposición. Bien. Sucede que en el acuerdo, perdón, disculpen, sí, oigo. No te preocupes, ¿quieres complementar la idea? Sí, sucede que en el acuerdo de Barbados, recientemente suscrito por dos partes, un representante de la plataforma unitaria del país y un representante del régimen, en medio de una cantidad importante de representantes de Estado que sirvieron de garante, negociación donde por cierto no participó ni Vente Venezuela ni María Corina Machado, se llegó a algunos acuerdos para de alguna forma buscar salidas democráticas al atolladero que hoy vive Venezuela en lo político. Y una de esas salidas que se previó fue que los candidatos que estaban cuestionados por el régimen a participar en unas elecciones libres fueran a la sala político-administrativa y intentaran demandas de nulidad a los efectos de revisar esos obstáculos. No para ver si tenían o no tenían razón, solo para revisar esos obstáculos. De tal modo que María Corina Machado acudió, pero no a demandar la nulidad de un acto inexistente, como podría ser la inhabilitación, sino, a diferencia de otros candidatos, a solicitar el estudio del reclamo por las vías de hecho materiales que hoy por hoy obstaculizan el cabal cumplimiento del ejercicio político de sus derechos. ¿Y qué pasó con ese trámite, Perkins? ¿Perdón? ¿Qué sucedió con ese trámite? Porque me parece
sumamente pertinente lo que tú acabas de señalar. En el Acuerdo de Barbados está establecido específicamente este punto. Entonces María Corina lo hace, va y pide la revisión del caso. ¿En qué punto se encuentra ese trámite o qué le contestaron? Bueno, fíjate, primero entender que el Acuerdo de Barbados abre esta compuerta no para ejercer un acto discrecional que dirá el Tribunal Supremo de Justicia si lo revisa o no lo revisa conforme a derecho. No, expresamente el Acuerdo de Barbados dice, vayan al TCJ y soliciten la revisión para que la cambien, para que cambien su estatus. De tal forma que no había otra manera sino modificar ese estatus. ¿Qué pasó en el caso de María Corina Machado? Acudió el 15 de diciembre, el último día previsto en el lapso para hacerlo, hábilmente lo hizo, y desde ese día, 15 de diciembre, hasta la época, no ha sido posible ver el expediente. El expediente como que murió, el proceso como que murió, como que hubieran lanzado una bomba solo mata gente en el Tribunal Supremo de Justicia y nadie pudiera haber atendido ese reclamo judicial que a derecho hizo María Corina Machado. Y me parece que queda claro entonces, Perkins, que María Corina Machado se ha ceñido a lo establecido en ese Acuerdo de Barbados y ahora estamos hablando de una clara violación al mismo. Entonces, ¿qué se establece que pasará en el caso de que el Estado venezolano incumpla lo que se acordó en esa mesa? Bueno, primero déjame decirte, la sala político-administrativa, órgano judicial que estaba encargado de recibir las demandas de los candidatos, y en este caso el reclamo por vía de hecho de María Corina Machado, no dicta sentencia. Óigase bien esto, porque ha corrido una matriz de opinión que yo creo que en nada se ajusta a la verdad. No se ha dictado a la fecha en que estamos hablando sentencia alguna que resuelva el caso de María Corina Machado. Lo único que ha habido es un extracto que fue publicado en la página web del TCJ hablando del dispositivo del fallo. Por supuesto, cualquier persona que tenga algún mínimo de seriedad no puede entender esto como sentencia ni como fallo. De tal manera que con ese extracto de una dispositiva, ellos pretenden ahora inhabilitar a María Corina Machado. Nosotros por los momentos apelamos al Acuerdo de Barbados y solicitamos a los garantes que revisen en definitiva la fuerza o fortaleza de ese pacto que se suscribió entre ambas partes, toda vez que el incumplimiento de una de las partes no hace que desaparezca el contrato. Cuando una de las dos partes suscribientes de un contrato lo incumple, es ahí cuando cobra mayor fuerza la validez contractual. Es decir, los mecanismos que se hayan creado, mecanismos expresos y probablemente mecanismos silentes que estén por detrás de Barbados, estos acuerdos o pactos de caballeros que se suscribieron a los efectos de verificar el cumplimiento. Estamos en estas horas. Estas horas es de verificar, de exigencia a los garantes, de exigencia a los que pactaron a favor de la democracia y a los que impulsaron los acuerdos de Barbados, de que nos diga si el acuerdo de Barbados está muerto o podemos aspirar a que haya una viabilización de él en la fecha siguiente. Nos has dejado bastante clara la parte jurídica y ahora quiero ir a lo que realmente está pasando ahí en Venezuela. ¿A qué le teme Maduro? ¿Por qué no quiere enfrentar a María Corina Machado? Ustedes tienen encuestas realizadas al respecto de las posibilidades que tendría ella de cara a elecciones en estas condiciones de un régimen dictatorial que se puedan realizar de manera competitiva y en donde la voluntad democrática se respete. Es increíble lo que ha pasado después del 22 de octubre. El 22 de octubre, María Corina Machado fue electa por más de 2.500.000 venezolanos, en algo sorprendente porcentualmente para un evento de esta naturaleza, donde libremente los ciudadanos votamos en Venezuela y en el exterior, y a partir de ahí, a partir de ese 92% que fue tu triunfo, empezó un ascenso absolutamente impresionante en la conciencia y en el ambiente y el espíritu venezolano. Tan es así
que solo a 4 o 5 días de haberse logrado ese triunfo ciudadano, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia tuvo el tupé de dictar un fallo donde anulaba los efectos de las primarias, y nadie lo recuerda en este momento. Nadie en el país se recuerda en este momento que a solo 3 o 4 días ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, que hoy pretende inhabilitar a María Corina, dictó un fallo suspendiendo los efectos de la primaria. ¿Por qué? Y ahí voy a tu pregunta. Porque hay una fuerza importante en la ciudadanía, una convicción que vamos por el camino correcto y una convicción de que enfrente tenemos un monstruo ilegítimo que hay que jugarle desde el ángulo de la institucionalidad, sin salirnos de la ruta institucional y democrática, que mientras más firmes seamos en nuestras convicciones cívicas, más será evidente la barbarie que tenemos enfrente, como lo que acaba de ocurrir en el Tribunal Supremo de Justicia. Te lo tengo que preguntar porque en esa situación, con la cancha inclinada, todo será posible. Entonces, en el caso de que finalmente el régimen se imponga, las sanciones internacionales vengan, ¿hay algún plan B en 20 Venezuela? En el caso de que María Corina no pueda avanzar, ¿algún líder podría tomar ese lugar? El plan B está muy claro. El plan B es el A a la superlativa. El que piense en un mecanismo de plan B en este momento, en una sustitución, no está jugando al cambio, está jugando a la voluntad de Maduro. Maduro inhabilita a alguien y yo te pongo un elenco. ¿Te gusta este? No, lo inhabilito. ¿Te gusta aquel? No, lo inhabilito. Eso no es ni democracia y eso es un absurdo y una burla a la ciudadanía. Nosotros escogimos el 22 de octubre a una líder que nos representara, que asumiera la conducción de una nueva, digamos, realidad política en el país, que se conectara con los venezolanos, pero también que se conectara con el mundo, con otro lenguaje, con un lenguaje constitucional, pero de fuerza contenida en la virtud que emerge de normas constitucionales y la conciencia de la democracia. Jugar un plan B es volver al ritornelo de darle al régimen la oportunidad de que sean ellos quienes cojan el candidato de los venezolanos. Los venezolanos queremos salir de Maduro y queremos salir de esta tiranía chavista y no le vamos a dar la oportunidad a la tiranía de que escoja nuestro candidato. Somos nosotros los que tenemos el candidato y ahí viene la frase muy importante que hoy es absolutamente un desideratum de todos los venezolanos. Con María Corina y la democracia vamos hasta el final. Gracias, Perkins, por este tiempo. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona esta situación en Venezuela y si finalmente María Corina Machado se puede medir en circunstancias ligeramente democráticas en una contienda en contra de Maduro y que el pueblo decida qué es lo que quiere para su futuro. Muy gentil. Buenas noches. Muchas gracias a usted por esta oportunidad.